Arias Solís para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Gracias, señor presidente. El dictamen con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que emiten las comisiones de gobernación, de estudios legislativos y que en el caso de la Comisión de Gobernación ponemos a su consideración, tiene como objeto mantener en el párrafo primero de dicho precepto la actual facultad del presidente de la República para constituir comisiones intersecretariales, pero a dicha atribución se agrega las de crear comisiones consultivas y comisiones presidenciales. Señor presidente, Adelante, senador. En las reuniones de Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, analizamos, discutimos y aprobamos este dictamen que se discutió durante 6 horas aproximadamente. Yo me permito solicitarle que el documento al que estoy dando lectura, que no voy a terminar por las razones que se voy a explicar, que hice llegar a esta presidencia, le solicito respetuosamente se inserte íntegramente en el diario de los debates para que quede constancia de mi argumentación y de fundamento. Y es que no considero necesario, porque no me hago ilusiones de que al leerlo y lo argumente en esta asamblea vaya a ser aprobado por todos, salvo la mayoría que integramos Morena con la representación del Partido del Trabajo y del Partido de Encuentro Social. Estoy seguro que aquí vamos a escuchar reiteradamente los argumentos y la ausencia de argumentos y de ideas, y algunas descabelladas, por cierto, que escuchamos por muchas horas en la reunión de comisiones del lunes pasado. Ya lo estuvimos apreciando a lo largo del debate del paquete principal que acabamos de aprobar a las reformas que nos antecedieron de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En estas reuniones que tuvimos hubo toda una serie de las comisiones de gobernación y de estudios legislativos, una serie de ataques y descalificaciones, negando, regateando mezquinamente el derecho que han tenido todos los presidentes de la República a lo largo de la historia de nuestro país, pero en este caso particular, como creo que jamás se ha presentado en la historia legislativa, de negarle y de regatearle el derecho al presidente de la República a sentar las bases para organizar su próxima administración por parte de los representantes de la oposición. Ante esa situación, de lo que aquí yo mismo he escuchado, me pregunto, ¿qué pensarían, qué dirían quienes podrían ser sus tutores frente a sus descendientes de Manuel Gómez Morín, de Juan José Hinojosa, de Calderón el Bueno? Y me refiero a Luis Calderón Vega, no al que usurpó la presidencia de la República, por supuesto, o a Efraín González Luna, o a exdistinguidos panistas como Bernardo Batis. Tal vez habría que adentrarse en el conocimiento sus herederos
de quienes dieron origen en 1939 a un partido de oposición ante un gobierno revolucionario democrático que ha pasado a la historia y que seguimos recordando y honrando, encabezado por el presidente Lázaro Cárdenas, pero que se supo respetar las posiciones ideológicas contrarias, pero con sustento, con ideas, con argumentos, y no como aquello que me hace recordar a un querido maestro de la Facultad de Leyes que decía que hay quienes ante la ausencia de ideas padecen una grave enfermedad, diarrea de palabras y estreñimiento de ideas, que en muchos casos aquí nos ha tocado observar. Estamos más bien ante una discusión que raya en el surrealismo político, cuando escucho la descalificación al presidente de todos los mexicanos, que habrá de ser el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y a la legitimidad que lo acompaña por aquellas voces que son producto del autoritarismo, que son Senador, producto. le pedimos que pueda concentrarse en la presentación del contenido del dictamen, por favor. Hacia allá voy, señor presidente. Hacia allá voy, señor presidente, y lo señalo desde el momento en que digo que le solicito que se inserte íntegro el documento que ya hice llegar a la mesa directiva, y estoy argumentando y fundamentando por qué no he querido darle lectura a todo el documento, porque estoy señalando en qué condiciones se dio el debate el día martes en las reuniones de comisiones, para concretar que hubo absoluta descalificación a las comisiones que se contemplan, principalmente a las comisiones presidenciales. No obstante, que claramente se establece en el dictamen que aprobamos, en el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que crea las comisiones presidenciales, y que dicha decisión se encuentra fundamentada en nuestra norma suprema, que deposita en el presidente de la República el ejercicio del poder y la titularidad del Poder Ejecutivo. Así claramente se expresa en el cuarto párrafo que se adiciona que las comisiones presidenciales podrán ser conformadas por integrantes descritos en cualquiera de los párrafos anteriores, así como ex servidores públicos y servidores públicos de otros poderes u órdenes de gobierno. Estas comisiones se constituyen como grupos de trabajo especial para cumplir con las funciones de investigación, de seguimiento, de fiscalización, propuesta o emisión de informes que deberán servir como base para la toma de decisiones o el objeto que determine su decreto de creación en los términos previstos por el presente artículo. Por lo tanto, las razones para aprobar esta modificación legal son el perfil de los posibles integrantes de la comisión, servidores públicos federales con el grado de secretario u otros habilitados para ello, directores de entidades paraestatales federales, destacados profesionistas, especialistas o representantes de la sociedad civil, adicionalmente personas con la cualidad de ser o haber sido servidores públicos de un poder diverso al Ejecutivo o de un orden competencial diverso al federal. La integración de las comisiones que se prevé en el cuarto párrafo del artículo 21 de la Ley de Mérito constituye solo la capacidad jurídica que el legislador federal confiere al titular del Ejecutivo Federal para ejercer dicha potestad. Es decir, que la facultad que otorga la ley federal para que el presidente pueda integrar mediante decreto a los servidores públicos federales o los locales y a los ciudadanos en un órgano que realizará funciones al seno de la Administración Pública Federal. La segunda parte de este párrafo cuarto dispone que las comisiones presidenciales
tendrán la naturaleza de grupos de trabajo especial y apunta como objeto cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deberán servir de base para la toma de decisiones o el objeto que determine su creación. En el mismo párrafo aclara que el cargo de miembro de cualquiera de las comisiones será honorífico y de confianza, por lo que la persona podrá seguir realizando las actividades económicas o públicas que previamente realice, lo que es también consistente con lo dispuesto por el artículo 127 de nuestra ley fundamental. Por todo lo anterior, esta comisión dictaminadora concluye que los 3 tipos de comisiones materia del dictamen son instrumentos administrativos que se insertan en forma coherente con el esquema jurídico que sustenta la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Por todo lo anterior y considerando que esta oportuna reforma que dota de formalidad jurídica y potencia la eficacia de estas comisiones, pido su voto a favor del dictamen. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Sonido en el escaño de la senadora Lupita Saldaña. ¿Para qué objeto estamos en la presentación?